¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana corta, pero no por eso sin actividad. Todo lo contrario, tiene en una fecha infrecuente, habrá una sesión informativa, la presentación del jefe de gabinete, en un horario infrecuente. Ya comentaremos 14:30 por qué lo de infrecuente, pero bueno, mucha expectativa respecto de lo que vaya a decir el jefe de gabinete este miércoles, y también, bueno, todo el run run que trae aparejado la creación de la comisión investigadora. Bueno, ya están todos los nombres, inclusive sobra uno, dicho sea de paso, para integrar la comisión investigadora. De eso vamos a hablar en detalle a lo largo de este programa, pero ya vamos primero a los títulos y después a quienes me acompañan hoy. Bueno, informe del jefe de gabinete. Como decíamos, Guillermo Francos brindará un nuevo informe de gestión este miércoles a partir de las 14:30. Caso Libra, con nuevos interbloques, fueron designados los 28 integrantes de la comisión investigadora que comenzará a reunirse a partir de la próxima semana. Está yendo a la agenda esta semana, Comisión de Legislación del Trabajo, reunión con representantes del sector para tratar la reforma sindical. Esos son algunos de los títulos que dominan esta jornada. Y ya les presento a quienes me acompañan. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien, siguiendo de cerca, bueno, los movimientos que se están dando en el mercado, porque obviamente este es un programa que pone el foco en la actividad legislativa, pero no hay que desentender el contexto, el marco en el que se desenvuelve la actividad legislativa. Bueno, un día de cierto nerviosismo, aunque, bueno, los mercados la verdad que asimilaron hasta ahora bastante bien este debut de este régimen de bandas cambiarias con un piso, con un techo de entre 1.000 y 1.400, que es la flotación sucia, ¿no? Dentro de la cual el Banco Central no interviene si va a poner en juego su poder de fuego en el caso de que traspase esas fronteras, pero por ahora viene acomodándose en una zona, según la última cotización de la pizarra del Banco Nación, estaba estacionada en el orden de los 1.210 pesos, que es más o menos lo que se preveía, lo que preveían los principales operadores de la City financiera. Esto obviamente no evitó que muchos, quienes fijan los precios, hayan remarcado precios de los bienes de consumo para el mercado interno, y esta es una de las grandes tensiones, ¿no? Porque claramente hay una apuesta para generar un dólar competitivo que también genere, por supuesto, garantías para los desembolsos que tiene acordados con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, pero obviamente hay una variable que es social y tiene que ver con el pass-through, ¿no? Este traslado a precios de una devaluación que fue corta, ¿no? No fue un gran salto del dólar, fue a vuelo de pájaro, te diría que fue entre el 11 y el 12%. Por ahora, hay que ver la tendencia general después de varias rondas del mercado, pero por ahora no hubo un salto brusco, fue un saltito. Pero bueno, vamos a tener que ir viendo de cerca y cómo impacta esto también en la convivencia entre los sectores de la oposición más dialoguistas, más afines al gobierno, con el gobierno, porque viene de dos derrotas muy fuertes el oficialismo en el Senado, cuando no pudo aprobar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, y con la creación de la comisión investigadora. Hay bloques que empezaron a soltarle la mano al oficialismo, entonces cómo se vaya ordenando la actividad económica es fundamental, porque de eso depende el estado de ánimo de estos actores, que le pueden ayudar al gobierno o le pueden jugar una mala pasada. Así es, Sebastián, y bueno, hoy por lo pronto, había caras de satisfacción en el equipo económico por la reacción de los mercados. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas. Hoy fue claramente un día clave por lo que estaba mencionando recién Sebas, pero aparte, bueno, repercusión también de lo que fue el fin de semana después de todos los anuncios.
no solamente en la Casa Rosada, sino también acá en el Congreso, porque bueno, estamos en año electoral y no pasa desapercibido el hecho de que parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye una serie de reformas que le pide al gobierno que tienen que, por supuesto, pasar por el Congreso de la Nación. Yo creo que el monio tiene que ver con la presentación del presupuesto 2026 en septiembre. Pero sí, el resto de las reformas que pedían, que tienen que ver con la famosa reforma tributaria, reformas previsionales y también una ley para fijar la regla del déficit cero, a lo que estaba contemplado, recordemos, en el presupuesto 2025 que había presentado el Ejecutivo y que nunca terminó de tratarse, de aprobarse. Todas reformas que son de peso muy grande y que están pensadas para recién a partir de diciembre de este año en adelante. O sea, para el año que viene, cuando ya haya un Congreso renovado. En ese sentido, se espera que este año, en algún punto, el Congreso sea un campo de batalla electoral, te diría, ¿no? Y en el gobierno, en ese sentido, todavía no sé si delinea una estrategia en cuanto a si conviene tratar de impulsar algún proyecto fuerte para justamente, de alguna forma, dividir las aguas y también poder manejar un poco que se haga campaña en base a esos proyectos, o directamente tratar de que no se trate nada de demasiado peso, porque ya dan por sentado que cualquier cosa que quieran presentar en el Congreso no va a tener mucho futuro. Y por ende, si ellos quisieran en algún punto en ese sentido, si toman ese camino, sería directamente, bueno, si pueden cerrar las puertas del Congreso, mejor. Hay que ver cómo termina delineándose esto. Yo creo que José va a tener que ver también, no solamente con los resultados a corto y mediano plazo en la economía, a partir de estas nuevas medidas que se dieron a conocer el viernes pasado, sino también de cuánto, y en línea con eso, cuánto va a medir, ¿no? La imagen del presidente. Y eso también lo van a tener en cuenta a la hora de hacer una lectura de todas las elecciones que se vienen este año a nivel también local, de cara a octubre. Así que bueno, mucho movimiento político. Bueno, ayer fueron las elecciones también en Santa Fe, elecciones convencionales para reformar la Constitución. Elecciones que tuvo la lupa de todo el país, con Puyaro a la cabeza, con una amplia mayoría. Un poco estábamos hablando de eso, ¿no, José? De que era previsible. De hecho, en el gobierno veían venir que no iban a tener mayores resultados. Hablan de que es en realidad una reforma constitucional que en algún punto no tiene que ver con la agenda de la gente, eso es como lo que dicen, sino con la agenda de la política. Entonces, bueno, muchas repercusiones también por ese lado. Así es, y bueno, sí, vamos a hablar en detalle después sobre lo que fue las elecciones. Esta primera cita electoral en el cronograma extenso que va a ser electoral de este año. Y a propósito de lo que decía Daniela, bueno, sí, hay quienes hablan de que el gobierno está pensando en una serie de iniciativas para lanzar hacia el Congreso. A propósito de lo que mencionaba, es verdad, algunos tienen la teoría de que lo mejor es cerrarlo justamente para evitar que haya olas. Está claro que no lo podés cerrar. No lo van a por cerrar, más que pero intentes. yo estoy de acuerdo, intuyo que no se va a librar ninguna gran batalla legislativa. De hecho, en el Staff Level Agreement que aprobó el Board del Fondo Monetario Internacional, no le están exigiendo ni la reforma previsional, ni la reforma tributaria, ni la reforma laboral Ahora, hasta después de diciembre de este año, entendiendo también que va a haber un proceso electoral y a partir de diciembre, si el gobierno se ve fortalecido, va a tener más poder de fuego, va a tener una composición más voluminosa, ¿no? Ahora tiene tan solo 40 diputados en el interbloque, ¿no? Después vamos a hablar un poco de eso porque sumó a la diputada Paula Modeo en un monobloque, pero claramente el panorama se va a modificar a partir de diciembre. El oficialismo confía en que va a tener espaldas más anchas para poder dar peleas trascendentes como la de la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma, quizá la más importante, ¿no? La reforma impositiva. Y una reforma de la que sí se habló el fin de semana intensamente es la reforma migratoria, que sería un proyecto que podrían llegar a agitar, no digo a mandar, pero sí a mostrarlo, a empezar, hasta que tiene hasta cierto contenido electoral, justamente. Aunque algunos dicen, bueno, el presidente Milei tiene intenciones de aplicarla por decreto
veremos qué es lo que termina sucediendo, pero bueno, yendo a lo inmediato, ahora lo que tenemos esta semana, más allá de reuniones de comisión previstas para mañana, para el miércoles que viene está prevista la presentación del jefe de gabinete. Será la segunda presentación en la Cámara de Diputados, la tercera en el Congreso de la Nación. 4.000 preguntas que se redujeron a 2.300 más o menos. 2.307 preguntas exactamente. Exactamente, sí. De las cuales la gran mayoría son en relación a economía. Estamos hablando de 832 preguntas del total que están direccionadas a lo que tiene que ver con economía. Más o menos el 50%, como se ve venir, son de parte de la oposición peronista, Unión por la Patria, que recordemos que la última vez que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dio su informe de gestión en la Cámara de Diputados, ninguno de los diputados de Unión por la Patria se quedó para escuchar las respuestas a sus preguntas. Una maniobra que pareciera, o al menos amagan, como siempre, con repetir de parte de toda la oposición en reclamo más que nada de lo que tiene que ver con la interpelación y el hecho de que hayan agendado el informe de gestión justo en medio de todo el debate por las interpelaciones a los funcionarios por el caso Libra, que, entre paréntesis, se terminaron aprobando, y que el jefe de gabinete tendría que venir 2 veces, no solamente para el informe de gestión este miércoles, sino que la semana que viene, el 22 de abril, por la interpelación por Libra. En ese sentido, se habla también de vaciarle el recinto al jefe de gabinete, a lo que dicen de su entorno es: bienvenidos. o sea, a nosotros nos viene bien. O sea, a nosotros nos viene Ya bien. se hicieron, De hecho, avísenle cuando fue que pasó con Unión por la Patria, que se levantaron y se fueron, en ese momento tenía que ver, habían manifestaciones afuera del Congreso. Justo cuando les tocaba responder sus preguntas, se fueron. Y Guillermo Franco se levantó, se fue chocho de la vida. O sea, Claro. no le ven mucho el sentido para este caso, cuando justamente se trata de una sesión que tiene que ver con lo que siempre demanda la oposición, que es que den Claro. explicaciones de la Seguro. gestión. No vacíen Pero bueno, nada. la realidad es que, bueno, mucha expectativa, porque no sería la primera vez que Guillermo Francos viene al Congreso en un contexto de tanta hostilidad. La última vez había sido, creo que fue en noviembre, si no me equivoco, del año pasado, en el Senado, cuando estaba el auge de la interna con la vicepresidenta Victoria Villarroel y esa famosa foto que se sacaron. Claro. Pero bueno, sí, el foco está puesto en eso. Las preguntas sobre Libra quedaron siendo, creo que 76, o sea, 70 y pico de preguntas sobre el caso Libra para lo que tiene que ver con el informe de gestión. De las 100 y pico, 120 creo que habían mandado originalmente, descontando repeticiones. Así que el tema Libra va a volver a ponerse en agenda esta semana en el informe de gestión, al margen de la interpelación que aprobaron para la semana que viene. Dani, está otra de las novedades que tuvo estos últimos días, fue la nueva conformación de los bloques y los interbloques. A ver, vos tenías un informe sobre ese tema. Sí, porque, bueno, en base justamente a todo el revuelo, el rum rum, como dijiste recién, que me gustó, como el rum rum por el tema de la comisión investigadora. Sí. Bueno, a ver, el oficialismo dijo: esta no es una guerra perdida. Entonces dijeron, bueno, vamos a fase 2, y empezaron a ver, empezó a haber un movimiento dentro de la organización de la Cámara de Diputados que básicamente cambió todo el esquema de lo que tiene que ver con la comisión investigadora y los integrantes que la van a conformar. Recordemos que la reunión constitutiva de la investigadora es la semana que viene, y el plazo para presentar los integrantes se venció el viernes pasado, aunque todavía hay algunas cuestiones ahí dando vueltas, algunos que faltaron, otros que se presentaron Sobraron. y después se bajaron. Sí. En fin, eso después en más detalle lo vamos a ver con Sebastián, pero vamos a hablar de cómo quedó, repasemos cómo quedó entonces la Cámara de Diputados después de todo este reordenamiento que se dio el fin de semana mientras se anunciaba el acuerdo con el fondo y se le ponía el foco a las medidas económicas. Bueno, acá en la Cámara de Diputados pasó de todo. Esto se empezó en realidad el miércoles, creo que había sido, o el jueves, no recuerdo bien exacta la fecha, cuando se reorganizó el PRO con el MID, La Libertad Avanza y el Nuevo Bloque Creo. El día de la sesión. Y el viernes pasó que primero se distanciaron en un nuevo bloque los famosos Peluca. Los radicales peluca, los radicales violetas, como le dicen, que se hicieron conocidos justamente cuando el año pasado
cuando se había aprobado la reforma jubilatoria, ¿no? que aumentaba las jubilaciones y que cambiaba todo el esquema de movilidad jubilatoria, ellos se dieron vuelta en su voto, que al principio habían votado a favor, y después ayudaron a blindar el veto del presidente Javier Milei. Y ahí es cuando nace este concepto de los pelucas, que terminó, recordemos, en una división feroz dentro del radicalismo, que culmina en la salida de todo el bloque de los diputados de Manes, ¿no? En Democracia para Siempre. Ahora los pelucas, que en su momento dijeron nosotros no nos vamos de acá, terminaron conformando un bloque aparte que se llama Liga del Interior, con estos 6 diputados. Qué contento debe estar Rodrigo de Loredo, que justamente se le rompió el bloque antes, se le armó Democracia para Siempre, porque no querían soltar a estos, y estos se fueron solos ahora. Sí, Rodrigo de Loredo se inmoló por estos 5, eran 5, ahora se sumó también el diputado Monti, que ya venía bastante violeta y termina de dar el salto a esas filas. Un bloque que va a ser muleto, una segunda marca del oficialismo, como ya existen otras segundas marcas, digo, Innovación Federal, el PRO, que a veces patalea en el Senado, pero acá en diputados termina votando simétricamente, ¿no? A las aspiraciones. Pero digo, retomando, Rodrigo de Loredo pareciera que se inmoló por esos 5 o 6 diputados ¿y ahora? A un costo muy alto, ¿no? Porque perdió a 13 diputados, 12 que conformaron Democracia para Siempre, y el diputado Barletta que conformó un monobloque. Y habiendo empezado el 2024 con una composición mayor a 30 me parece 32. Que era... 32, bueno, cae 18 escalones, ¿no? Hasta ubicarse en una cifra inédita para lo que es el radicalismo. Son 14 los integrantes nada más. Sí. Bueno, de hecho, clave que esto que estabas mencionando recién, iban a ser 5, ahora son 6. ¿Por qué son 6? Porque justamente todo esto nace a partir de la resolución que establece cómo tiene que conformarse la comisión investigadora. Dice que corresponde un miembro para cada interbloque que tenga 5 diputados. Si son más de 5 diputados, y esto lo pensaron justamente por el tema de la coalición cívica, corresponden 2. Claro. Por ende, ahora el radicalismo tiene muchísimas más bancas, o más sillas, mejor dicho, en la comisión investigadora. A partir de ahí es que surge esta estrategia. Es un distanciamiento que igualmente queda fijo por el resto del año, a menos que lo quieran desintegrar, pero la verdad es que es algo que no está directamente relacionado a la comisión, pero digo, va a quedar y queda ahí. Va a tener cierta afinidad y probablemente actúe en sintonía con la UCR de Rodrigo de Loredo, muy probablemente sí, porque la UCR de Rodrigo de Loredo, salvo excepciones, es bastante oficialista, ¿no? También en año electoral y en búsqueda también de ciertos lugares en listas violetas, es muy probable que la UCR se mantenga en todo lo que es, bueno, ahora Liga del Interior y UCR oficial, afín en sintonía, digamos, con el oficialismo. Sí. Pero bueno, justamente el punto era conseguir más lugares en la comisión investigadora, y por eso es que son 6 y se sumó Monti a este nuevo bloque de la UCR. Después, por otro lado, tenemos un nuevo bloque que une a Unión por la Patria y la izquierda, en este caso por Unión por la Patria Julia Estrada, y de la izquierda a Mónica Macha, justamente con también el fin de, en algún punto, salvar la situación de la izquierda con las sillas que le tocaban en la comisión investigadora, porque una de las cosas que estaba discutiendo la semana pasada desde el oficialismo era que había la renuncia de Slotauer. En algún punto, si bien ella va a tener un reemplazo, ese reemplazo va a oficializarse recién en la próxima sesión, por lo tanto la izquierda quedaría con solamente 4 diputados. Y reitero, clave entender que se venció de hecho el día para presentar todos los integrantes el viernes pasado. Entonces lo que defendían justamente era que ni siquiera le correspondía un lugar. Ahora, de esta manera, con este nuevo bloque, que esto correspondería al interbloque de la izquierda, o sea, Julia Estrada ahora estaría dentro de lo que es el interbloque de la izquierda. Sí, es simbólico, es formal. Es simbólico, pero bueno, esa fue la salvedad, la salida. La salida que encontraron, que no solamente le salvó un lugar en la comisión, sino que le da 2, porque ahora de pronto también son 6. Claro, y la Unión por la Patria gana un lugar más también. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, esa fue la estrategia. ¿Por qué festeja un poco el oficialismo esto? Porque si bien se encontraron con más lugares, lo cierto es que de alguna forma convalidaron la estrategia.
Claro, sí, sí. de justamente reorganizar todos los bloques para tener más lugares en la comisión La investigadora. realidad es que el viernes algunos estaban hablando de trampa. Sí. Inclusive estaban hablando de convocar una sesión el martes que viene para arreglar todo. Y después fue tal el lío que hicieron todos que dijeron, no hablemos de trampa, porque Sumamos estamos nosotros todos haciendo también. trampa. Claro. Así que, Claro, si Dijeron así van perdido a por jugar. perdido, si ustedes se van a comportar de esta manera, nosotros pues, doblamos la apuesta, pero no contaban con que después se iba a romper la Unión Cívica Radical. Claro. Y eso terminó equilibrando de vuelta las fuerzas. Quedarían 14-14, ¿no, Dani? Ahora vamos a hablar de cómo quedarían, ¿eso? cómo ¿Vos quedarían decís? ¿Vos decís? esas. Ah. Y no sé. Ahora Ahora vamos a ver, porque pasamos a la siguiente placa. Así quedaron, bueno, los 6 integrantes del interbloque FIT y trabajadores de la unidad, que serían justamente los 3 del FIT, este nuevo bloque Nacional y Popular con Estrada y Macha y Vanina Biasi del monobloque Partido Obrero. Después, el próximo interbloque, y esto repasamos lo que pasó la semana pasada, el nuevo interbloque de La Libertad Avanza con la tucumana Paula Amodeo, que siempre durante este tiempo ya se había mostrado muy cercana al oficialismo y de esta manera suman la cantidad de diputados suficientes para conseguir otro lugar más en la comisión investigadora. Esto es porque cada 20 diputados había una adicional, corresponde una adicional, y de esta forma suman una silla más y de 3 pasan a 4. Y si pasamos a la siguiente placa, vemos el otro interbloque que nació la semana pasada, que es el del PRO, con los 3 del MID. Gracioso que el MID se haya unido, bueno, el MID, liderado por Oscar Sago, tenía su propio proyecto para hacer una comisión investigadora, una comisión bicameral que tenía que ser aprobada por el Senado, y pasó de tener su propio proyecto y de literalmente casi a irse a las piñas en el recinto por haber apoyado los emplazamientos para poder avanzar con la investigación por Libra, pasó a conformar un bloque para justamente defender al presidente de la Nación, que es uno de los apuntados para esta investigación que se va a llevar a cabo acá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo, perdón? Negoció bien, se subió bastante bien el precio y después se vendió bien. Pasaron muchas cosas en el medio, desde esa pelea con Lisandro Almirón en el recinto y esta integración del interbloque con el PRO. Dentro de esas cosas pasó el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no solamente fue apoyado por Oscar Sago, y eso fue muy importante en cuanto a lo que fue el poroteo de conteo de votos, sino que aparte había salvado el dictamen de comisión y le dieron el lugar de la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que no es nada más ni nada menos que la comisión que tiene la posibilidad de trabar, si quiere, cualquier tipo de tratamiento sobre los decretos de necesidad y urgencia. Él, al asumir en la presidencia de la bicameral, justamente cuando se estaba tratando el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también le da esa firma al oficialismo que necesitaba, porque estaban empatados, sin el apoyo de Oscar Sago para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que consecuentemente le dio la presidencia de la bicameral, y sin la firma de rechazo de Francisco Paltroni, otro ex libertario, no hubiese pasado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional acá en la Cámara de Diputados. Pasamos entonces a cómo quedaron todos la integración en la Cámara de Diputados. Tenemos de pronto 23 bloques en total, de los cuales hay 3 interbloques, que fueron los que mencionábamos recién, y 8 monobloques. Si querés, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Seguimos con plenario y antes del corte estábamos hablando de un tema apasionante. ¿Cómo quedó conformada la Cámara de Diputados en cuanto a bloques y interbloques y también monobloques? Sí, apasionante para gente como nosotros, ¿no? Sí, Como sí, para sí, nerds, sí. para Hablaba nosotros para- nada más. Estábamos hablando justamente de cómo había quedado la Cámara de Diputados después de toda esta reorganización de bloques, que lo último que habíamos mencionado era el interbloque del PRO con el MID, o sea, con Oscar Sago, los tres de Oscar Sago. También se habló del Fueguino Garramuño integrando ese interbloque, pero al final Pero no no. quedó oficializado. Claro. Y lo que hacía falta. mencionábamos... No hacía falta, ¿no? También, porque ya habían llegado a la línea de 40. Claro, no hacía falta exacto. y El le, punto y era le ese. hacía ruido a la Libertad Avanza quedar como interbloque menos miembros que Que el PRO. interbloque del PRO con Bueno, el pero MID. ese era un problema de la libertad avanza. El PRO Y no bueno. tiene por qué darle explicaciones, ¿no? Pero, Se supone. por ahí sí. Bueno, la cuestión es que justamente porque cada 20 diputados hay la adhesión de un miembro más en la comisión de investigadora por libre, la idea era justamente llegar a esos 40. A pesar de que, bueno, como mencionábamos recién detrás de cámara, ¿no? Sago que se tuvo ahí un cruce con el PRO porque iba a tener un lugar en las listas de la Ciudad de Buenos Aires, al final no se lo dieron. Hicieron acá en la Cámara de Diputados un interbloque, así que actuarían juntos de acá en adelante. Después, entonces quedan de los 23 bloques que hay en la Cámara de Diputados, 3 son interbloques, 8 son monobloques. Estamos viendo en pantalla todos los monobloques que quedaron también a lo largo de estos últimos meses, que fueron apareciendo muchos monobloques, ¿no? Se puso un poco de moda también en algún punto. Sí. Hemos hecho chistes también con eso, chistes también. Es el nuevo barrio Y- chino. en realidad. Sí. Así que bueno, ahí tenemos a Omodeo, a Mirabella, a Giancafilo, a Biasi, a López Murphy, a Barletta, a Garramuño y a Arrieta dentro de la lista de monobloques. Si pasamos a la siguiente placa, vemos cómo quedaron los bloques más grandes, ¿no? 96 de Unión por la Patria, siendo el más numeroso. Después la Libertad Avanza con 39, el PRO con 37, Encuentro Federal con 15. Bueno, UCR se achicó mucho, ¿no? Ahora con la salida de los Peluca y con las que tenía la antesala de la salida de Democracia para Siempre, y quedó con 14. Ahí, bueno, Democracia para Siempre con 12, Innovación Federal con Sí. 8, la Coalición Cívica 6, es LDI, todavía no nos acostumbramos, Liga del Interior. Próximo para nosotros que somos gráficos escribir LDI en las votaciones. Independencia, los tucumanos de Independencia con 3, a Frente Izquierda con 3. Los tucumanos de Independencia podrían haber reclamado algo ¿En qué sentido? para que le dieran algún lugar en la comisión. ¿Vos te parece que van a querer los tucumanos de Parece que Independencia no, exponerse evidentemente no. con la... Yo creo que hay muchos diputados de la comisión... No podía, no, son menos de 5, no podés. Sí, no, pero bueno, me ponele cae. que hacían algún tipo de, Claro, de- no, de pero no quería. alianza, interbloque, como Claro. para tener un lugar. Yo creo que tampoco, no sé si valía la pena para ellos, porque la realidad es que la mayoría de los diputados, excepto los que son oposición, que No quieren quieren mantener saber esto en la nada. agenda, no se quieren exponer con el tema de Libra. Pero bueno, Independencia, un bloque que actúa muy en sintonía con el oficialismo y es parte de ese colchón de votos muy importante que tiene acá en la Cámara de Diputados. El MID, en la Campop, que es el frente ahora el bloque nacional y popular que conforma el interbloque de la izquierda que mencionábamos más temprano. Bueno, los santacruceños y las sanjuaninas de Producción y Trabajo. De todo este nuevo reordenamiento en la Cámara de Diputados, se empiezan a desprender distintas preguntas que también vamos a de elaborar con el informe de Sebas, ¿no? Pero ¿cuántos integrantes van a quedar en la Comisión Investigadora por Libra después de todo este reordenamiento de la Cámara? Bueno, esa es la Arrancaron gran siendo incógnita. 24, pero al final son más. Al principio habían dicho... Perdón, ¿cómo dijiste? 24. Sí, en realidad creo que habían sido... Antes de los interbloques, ¿no? Antes de los interbloques yo creo que no sé si eran 25. Justamente impar para poder evitar ese posible empate que podría ahora generarse. La reunión constitutiva es el 23 de abril, que es el día después de la sesión que busca interpelar, que ya aprobó la interpelación de los funcionarios. Por ahora lo único que confirmó que iba a venir es el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Dudan mucho de que vaya a venir el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero bueno, eso va a ser la semana que viene, va a ser un tema caliente acá y se va a poner sobre la mesa justamente la integración de esta comisión,
que tuvo muchísimas críticas, es lo que mencionábamos recién. De hecho, hubo una carta que le llevaron al presidente de la Cámara, a Martín Menem, hablando de trampa. Y como bien mencionaste antes, en la oposición en algún punto habla de buscar una sesión para poner este tema sobre la mesa. Pero como también el peronismo y la izquierda se sumaron a la estrategia, ahora queda convalidado de alguna forma por una parte de la oposición esta maniobra, ¿no? Así es, y bueno, hablábamos también del otro tema que atrajo toda la atención durante el fin de semana, que era, bueno, la expectativa que había respecto de la primera elección que abrió este menú electoral 2025. Y para hablar de eso nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con el colega Andrés Canepa. ¿Cómo te va? José Di Mauro te saluda, Daniela Romero, Sebastián Adida están en contacto con vos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, imagino que cansado después de una jornada electoral como fue la de ayer. Bueno, ¿cuánto de sorpresa puede haber dejado esta primera elección del año 2025? Bueno, la sorpresa no estuvo tanto en los ganadores, sino en cómo se termina dando la elección en general. Se esperaba que Maximiliano Puyaro sea el ganador de las elecciones. Hasta esta hora, después habrá que ver en el recuento definitivo, porque hay algunas discusiones por poquitos votos, pero hasta esta hora consiguió 20 convencionales constituyentes por distrito único, que es lo que se disputaba en la lista que encabezaba Maximiliano Puyaro, y otros 13 por departamentos. La provincia de Santa Fe está dividida en 19 departamentos y había un representante convencional constituyente por cada departamento. Son 33 en total, más algunos aliados que se van a sumar. Tiene el control y la mayoría de la asamblea. Eso es lo que buscaba el gobernador y lo ha logrado en una elección mucho más atomizada, que fue la de ayer, respecto a la que había sido la de él como gobernador, cuando ganó la gobernación con más de 1 millón de votos. Ayer terminó cosechando cerca de 490.000, bastantes menos, pero en otra boleta, con otra lógica. Y bueno, eso no fue sorpresa, que gane y que gane con tanta distancia. Lo que sí fue sorpresa fue el segundo puesto, que termina siendo para Juan Monteverde, una persona de Rosario, de Ciudad Futura, que viene de la izquierda, que armó un frente político con el peronismo y que hoy en día se ha transformado en uno de los líderes políticos del peronismo y de todo ese panperonismo que se armó en la provincia de Santa Fe. Creo que esa fue la mayor sorpresa en la elección, ¿no? Hola Andrés, ¿cómo estás? Sebastián Adida, un gusto saludarte. Andrés, a propósito de esto último, remarcabas, bueno, que Monteverde quedó mejor parado, ¿no? en la interna del peronismo, que fue dividido en 3 listas, ¿no? Una lista, la de Monteverde, que llevaba el sello del PJ, más allá de que eligió a un extrapartidario vinculado a cierta tradición de centroizquierda o izquierda, y logró algo así como 15 puntos. Quedó muy lejos de Lewandowski, que no quiso ir en un marco de unidad con 8 puntos, y Zuckerman quedó muy rezagado con apenas 2 puntos. Quería preguntarte qué marca esta dispersión y cómo queda posicionado Monteverde de cara a la reconfiguración del peronismo en la provincia, en una de las provincias más importantes del país. Sí, esa disputa que vos marcás es porque no había paso en esta elección de convencionales constituyentes. Entonces, el peronismo, sin ordenarse desde la Casa Rosada y sin poder ordenarse desde la Casa Gris, que es la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, terminó yendo dividido porque no había quien ordene la lista general. Entonces, bueno, en esa división había una expectativa para saber quién ganaba esa disputa, si era Monteverde o si era Lewandowski. Había menos expectativas por Zuckerman porque nunca había competido a nivel provincial, pero Lewandowski venía de ser el candidato a gobernador del peronismo, ni más ni menos, y de ser el candidato a senador. O sea, tenía 2 candidaturas provinciales ya en el lomo en este camino, y fue realmente una sorpresa que Monteverde le gane, no por la estructura del peronismo y porque Monteverde sea un buen candidato o no, que yo creo que lo terminó siendo para la provincia de Santa Fe, sino porque nunca había competido a nivel provincial. Y bueno, la estructura del peronismo, más él ganando cierto nivel de conocimiento en esta campaña, que es el único, te diría, que hizo una campaña con una extensión territorial importante, le terminan ganando la pulsera a Lewandowski, que va a tener que reconfigurar no solamente su candidatura, sino también su armado en general. Él termina armando un frente político con Rubén Giustiniani, no solamente para la provincia, sino también para Rosario, algo que sorprendió a propios y extraños en la política santafesina, y creo que es uno de los grandes derrotados de esta elección
a nivel provincial. Es senador nacional, tiene 2 años más, me parece que tiene tiempo para poder reconstruirse, pero viene de una derrota electoral contra Puyaro muy dura, muy fuerte, y ahora esta derrota electoral que es una derrota interna dentro de lo que es una elección general, que no había paso, pero esa rencilla que vos bien marcás estaba arriba de la mesa. Si uno suma los 15 puntos de Monteverde, los 9 de Lewandowski, más el puntito y medio, 2 puntos de Zuckerman, te dan los 26, 27 puntos que se transformaron en un techo ya para el peronismo. Antes era un piso para el peronismo eso en la provincia. Claro. Hace un tiempo que ya es un techo y eso preocupa, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Dani Romero te saluda. Bueno, Hola. hablar con vos. Una pregunta con respecto de lo que se habla de si esa agenda no es agenda de la gente, la reforma constitucional, es un argumento que también se escuchó mucho de La Libertad Avanza, en algún punto defendiendo lo que muchos llaman una derrota, aunque la verdad es que en propia Casa Rosada esperaban que no hayan demasiados puntos para, en este caso, Mayoraz. ¿Cómo evaluás la reforma constitucional que están viendo? Si eso realmente es algo que viene demandando el pueblo santafesino y si realmente eso tiene una relación con, bueno, justamente la poca cantidad de gente que fue a votar y en la medición que hace La Libertad Avanza dentro del distrito de Santa Fe, ¿no? No, una necesidad de la gente nunca fue, es una necesidad de la política. Yo creo que marcó el ritmo de la política santafesina en los últimos años, la posibilidad de la reforma de la Constitución. Desde Jorge Obeid, un ex gobernador de Santa Fe que fue gobernador del 2003 al 2007 y también del 95 al 99, que se quiere reformar la Constitución de Santa Fe y como se necesitan 2/3 de ambas cámaras para poder llegar a la reforma de la Constitución, siempre se hizo imposible. Lo impulsó muy fuerte Miguel Lifchitz, el ex gobernador socialista, fallecido él ya, pero que en su momento había impulsado mucho esta reforma. También Perotti tuvo su intento de reforma de la Constitución y siempre se reducía la posibilidad de reelección sí o reelección no para el gobernador. Santa Fe es una de las 2 provincias que no tiene reelección para el gobernador. Y bueno, para eso se necesitaba reformar la Constitución. Santa Fe y Mendoza, creo que son las 2 que todavía no tienen reelección del gobernador. Y yo coincido en la lectura que hace La Libertad Avanza en ese sentido, de que no era una necesidad del pueblo santafesino, pero sí es una necesidad de adoptar una vetusta constitución que data de 1962, que no está adaptado en los derechos y garantías de la reforma del 94 a nivel nacional, que obviamente las instituciones le han quedado viejas. Vos pensás, la legislatura de Santa Fe sesiona del 1 de mayo al 31 de octubre, ¿no? Digo, para tenerlo en cuenta, digo, desde el punto de vista de las sesiones ordinarias. Después están las sesiones extraordinarias, ustedes lo entienden bien, pero eso quedó muy, muy viejo, por supuesto. Los fueros de los legisladores santafesinos son absolutos. Ni siquiera se puede investigar a un legislador santafesino. Si un fiscal quiere investigar a un senador santafesino o a un diputado santafesino, no puede hacerlo, porque los fueros alcanzan hasta la inmunidad de investigación. Es realmente muy viejo todo en materia institucional, en materia de derechos, faltan las autonomías municipales y obviamente aparece no solamente la reelección del gobernador sí o no, sino que también el gobernador no puede ser reelecto, pero el resto de todos los mandatos electivos son las veces que quiera presentarse, obviamente las veces que el pueblo quiera votar a cada uno de ellos, digo, Claro. Diputados, senadores, intendentes, presidentes comunales, concejales, todas las veces que quiera. Entonces hay una disparidad muy grande. Bueno, la idea es ir a todos una reelección y todo lo que recién te mencionaba. Yo te sumo una postilla de La Libertad Avanza. Esperaban pocos votos desde la Casa Rosada, pero me parece que esto fue en la recta final. Me parece que subestimó la elección provincial La Libertad Avanza. Creo que pensaron que el sello de la palomita violeta iba a impulsar mucho más a un candidato completamente desconocido en el territorio provincial, como Nicolás Mayoraz, que es diputado, pero la verdad que es una persona que viene del derecho, del constitucionalismo, pero no tiene nivel de conocimiento en el territorio santafesino, y eso me parece que generó que el impulso que ellos creían no sea el suficiente. De hecho, si vos mirás en Rosario, Juan Pedro Alear ganó ambas categorías con La Libertad Avanza como sello, pero es una persona conocida que venía de la tele, que venía de conducir el noticiero más visto del interior del país y por supuesto eso le dio el impulso necesario para ganar ambas categorías, la de convencional constituyente departamental y la de concejales de Rosario. Entonces, me parece que cuando La Libertad Avanza se propuso poner un buen candidato, le fue bien, y la provincial me parece que la subestimó bastante. ¿Es una última? Sí, Andrés, de la mano de este rendimiento con sabor agridulce, ¿no?, para el oficialismo nacional, también se vio el éxito de una alianza que
podría ser, no sé si tenés esta interpretación, el último reducto o el último bastión de lo que fue en su momento Juntos por el Cambio. ¿Crees que, digamos, es indicativo de algo? ¿Crees que se puede llegar a recrear Juntos por el Cambio a nivel nacional o ya tiene la lápida de función y no hay nada que lo pueda hacer revivir? Mirá, ayer Macri festejó con Puyaro. Sí, Ganó Ritondo también. la elección, hicieron un Zoom y festejaron juntos. Acá en Santa Fe, si vos decís esto, te van a mirar con cara rara porque el socialismo integra esta fórmula y nunca integró Juntos por el Cambio. Entonces, me parece que es una pata importante pensar el socialismo dentro de esta fórmula de gobierno y no paralelizarlo con Juntos por el Cambio, aunque desde lo nacional se vea como algo similar. En Santa Fe es bien distinto a lo que fue Juntos por el Cambio por la integración del socialismo dentro de esta fórmula y no deja de ser un actor fundamental, preponderante. No solamente tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, sino que tiene mucho armado territorial y por supuesto tiene dirigentes de fuste que le aportan lo suyo, no solamente al gobierno de Puyaro, sino también al ámbito legislativo y sobre todo a la rosca política del armado del Frente Unidos. Sin embargo, obviamente tiene su paralelismo con Juntos por el Cambio y me parece que desde el modelo de Santa Fe se quiere pensar algo nuevo a nivel nacional, incluso sumando sectores del peronismo en cierto punto. No sectores del peronismo kirchnerista, pero sí hay un diálogo muy fluido entre Puyaro y Yarlora, entre el mismo Puyaro y Kicillof, muchas veces, hasta de gestión ha habido diálogos políticos. Obviamente Frigerio, desde Entre Ríos, se suma a ese diálogo político, entonces se puede pensar en que se geste algo acá, alrededor de la Pampa Húmeda, sin pensar en un Juntos por el Cambio, sino en algo un poco más amplio, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Muy claro con todo este panorama que nos hiciste sobre las elecciones de ayer en Santa Fe. Quedamos en contacto. A ustedes, muchas gracias. Bueno, escuchábamos al colega Andrés Canepa contándonos todo lo que tiene que ver con esta elección. Muy interesante bueno, todo lo que contaba el colega. Bueno, obviamente la información principal de los últimos días ha sido bueno, la salida del cepo anunciada el viernes pasado a media tarde por el ministro de Economía y después confirmada y ampliada por el presidente de la Nación en una cadena nacional que fue después de las 22:30 y que, en la que esto decía Javier Milei. Queridos argentinos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Cuando les pedí el voto, les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, bajo la premisa de que una economía sana y sostenible tiene tres fundamentos: orden fiscal, orden monetario y orden cambiario. Luego de un duro primer año de trabajo, hoy podemos dar por concluido el proceso de saneamiento macroeconómico argentino, habiendo traído orden a estos tres pilares fundamentales. Por eso me gustaría agradecerles primero por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos y agradecerles aún más por haber atravesado las turbulencias que atravesamos durante este casi año y medio que llevamos como gobierno de la forma que lo hicieron. También quiero agradecerles a aquellos actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos. Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal, defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista de algunos otros. Sin distinción de colores políticos, cada uno de los 46 millones de argentinos que habitan este suelo tuvieron que atravesar una prueba de fuego. Y hoy, con mucho orgullo, podemos mirar hacia atrás y decir que la hemos superado. Ahí lo escuchábamos al presidente de la Nación en esa conferencia, en esa cadena nacional, ese discurso que dio rodeado por su gabinete, su principal equipo, bueno, anunciando todo lo que tenía que ver con la eliminación del cepo, que, bueno, el viernes estábamos acá y, bueno, dimos la información, una información que no era para nada agradable para nadie, ni para
Menos para el gobierno, obviamente, pero bueno, menos para la población. El hecho de la inflación tan alta, 3,7. Y decíamos que a las 16 horas iba a haber una reunión de gabinete donde se esperaban anuncios que tenían que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, finalmente, los anuncios excedieron todas las expectativas, obviamente. Sí, fue un anuncio que incluyó, el debut de un nuevo régimen cambiario de bandas, en el cual el Banco Central no interviene a menos que perfore alguna de las dos bandas. La idea del gobierno es que se estacione en algún lugar intermedio entre la banda inferior y la banda superior, y lo que iba a ser una mala noticia, o podía llegar a leerse como una mala noticia, un nuevo endeudamiento, mayor peso, y además con una suerte de evaluación, porque claro, al liberar o al dejar librado una flotación sucia del tipo de cambio, eso podía generar alguna tensión en los precios, pero se compensó con un anuncio que se traduce como el cumplimiento de una promesa de campaña de Javier Milei, que es el levantamiento del cepo para personas particulares. Claro, la pregunta que sobreviene es, bueno, ¿a qué costo, no? El costo hay que mirarlo en varias variables. Uno es el nivel de reservas, que venían bastante esquilmadas, y con esta inyección de 15.000 millones de libre disponibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que después se van a completar 5 millones más el caudal que van a ir de parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, eso va a generar un colchón importante que va a tener que ser administrado por el Banco Central. También hay que mirar, obviamente, la inflación, que es, una pregunta abierta, un proceso que se irá develando con el correr de las semanas y de los meses. Y por último, también, cuál es el costo en la imagen del gobierno en un año electoral, ¿no? Porque acá el gobierno está haciendo un viraje, un golpe de timón en lo que es el programa económico, saltando esta fase 3, cuando se está iniciando el calendario electoral, y eso conlleva un riesgo mayúsculo, así que veremos cómo se van a ir ordenando estas distintas coordenadas. Y veamos qué es lo que decía Javier Milei sobre el acuerdo con el fondo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Históricamente, los programas del Fondo Monetario Internacional estaban diseñados para financiar el desequilibrio fiscal ante la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado de capitales. Al mismo tiempo, la corrección fiscal siempre se llevaba a cabo mediante suba de impuestos. Sin embargo, con nosotros esto cambió. No solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que además casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Escuchamos al presidente de la Nación en la cadena nacional que duró poco más de 20 minutos el viernes pasado. ¿El dólar a cuánto está? Vamos a entrar, vamos a ver las... 1.200, decías vos recién, 1.200 y pico. Vamos a ver. Es la 1.230 nos dicen acá. Por lo pronto no es un lunes negro, ¿no? Algunos avisoraban un escenario catastrófico, una corrida precipitada hacia el dólar. Está en un nivel dentro de lo previsible. Hay movimientos en el mercado, pero nada abrupto, así que más o menos es un escenario controlable por el gobierno. Obviamente es la foto del día de hoy, veremos cómo se va esto es un día a día, obviamente, y lo dicen desde el propio gobierno. Vamos a un breve corte y después seguimos con la parte final del plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos con plenario y en el corte estábamos hablando entre nosotros a ver el panorama que sigue de acá en más en la Cámara de Diputados por las reuniones de comisión que hay mañana y la sesión prevista para las 14:30 del miércoles que viene con Guillermo Francos presentándose por segunda vez. Y bueno, decíamos al principio eso de que, bueno, una fecha infrecuente con un horario infrecuente. ¿A qué nos referíamos? A la fecha infrecuente, bueno, que normalmente las semanas cortas no se utilizan para, bueno, es raro que vengan los diputados, todos los diputados estén en Buenos Aires, entonces no se sesionan en esas semanas y la actividad en comisiones es más bien baja, pero sobre todo teniendo en cuenta este tema de que los legisladores tienen que viajar después, por eso hubo algún reproche de parte de la oposición teniendo en cuenta el horario que se eligió para la sesión del miércoles que viene a las 14:30, decían. ¿Por qué no arrancar más temprano en última instancia como para darles tiempo a los que tenga que viajar, teniendo en cuenta que después es Semana Santa? Bueno, la cuestión es que tendrán que estar acá los que quieran estar. Que quedar hasta el sábado, por lo menos, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy probable que así sea. Bueno, estará el que quiera quedarse, se quedará. Recordemos que es una sesión informativa, no necesita quórum. Así que poco después de las 14:30 arrancará y bueno, el que tenga que preguntar algo que se quede, el que no, que se... Sí, mucha expectativa, ¿no? Porque hay temas muy sensibles que están atravesando la realidad política del país. Uno es lo que ya hablábamos, ¿no? Los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, estos montos tan importantes de dinero que van a fortalecer las reservas del Banco Central. También, bueno, la política de seguridad de Patricia Bullrich, los incidentes que generaron en las puertas del Congreso cada vez que los jubilados se movilizaron con mucho sacrificio cada miércoles para reclamar por haberes más dignos. Obviamente la realidad de los jubilados que tienen, bueno, ingresos muy magros a partir de lo que es la fórmula de movilidad jubilatoria. Hay más temas, el caso Libra, por supuesto, este escándalo que estalló allá por el mes de febrero cuando el presidente Javier Milei tuiteó promocionando, difundiendo, bueno, es un término, es semántica, el criptoactivo que terminó en una presunta estafa a miles de inversores de todo el mundo. La paralización de la obra pública también va a estar bajo la lupa, sobre todo a diputados del interior que ven que faltan recursos para completar esas obras tan importantes de infraestructura. Así que, bueno, es todo un abanico de temas, un menú que el ministro va a tener que evacuar en, bueno, no sabemos qué cantidad de horas, pero bueno, van a ser bastantes horas, imagino yo. Fue así que un los número de diputados preguntas récord, recordemos eso. Generalmente suele ser un informe de 8 horas. Sí.
y esta vez son muchas más preguntas que la vez anterior. En el total son 2.307 preguntas que se descuentan de las que son repetidas. En total las emitidas fueron más de 4.000, pero bueno, casi la mitad te diría que terminaron quedando, de las cuales recordemos que el 50% más o menos, la mitad obviamente tiene que ver con las preguntas que remitió el peronismo, el bloque de Unión por la Patria, que hay que ver si esta vez se queda a escuchar las respuestas de sus preguntas, de las cuales, bueno, la gran mayoría son sobre economía, con mucho énfasis en lo que mencionaba recién Sebas, no solamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también el tema de la paralización de las obras públicas. Es muy probable que eso también sea un tema en la agenda, así como también muy probable el tema de las retenciones. Hoy el presidente dio definiciones de eso, de que en junio iban a volver las retenciones. Acá en la Cámara de Diputados están impulsando un proyecto de parte del PRO y la UCR para hacer una prórroga por ley de esa baja de las retenciones, así que bueno, un tema de disputa también entre los dialoguistas acá en la Cámara de Diputados y el Gobierno Nacional a partir de las definiciones que dejó el presidente hoy. Seguramente el informe de gestión se dé a conocer o esta noche o mañana, por la mañana temprano, porque siempre se da a conocer antes de la sesión informativa. Pero bueno, la visita de Francos va a ser a las 14:30 del miércoles. Hay que ver si, bueno, cuántos diputados finalmente van, no solamente por esta movida que mencionábamos más temprano, de que está de moda, evidentemente, ausentarse, sino que además por esto que mencionaba recién José, que fue algo que fue muy criticado justamente por parte de la oposición y que impulsó la interpelación por Libra, que va a tener un protagonismo dentro de todo chiquito en el informe de gestión, porque van a quedar para responder 76, creo 70 y pico de preguntas, que son un montón, pero bueno, al lado de todo el resto de los temas que... Sí, la preocupación al reparo de la oposición es que no se utilizara el escenario del informe sobre la marcha de la gestión para, tener una excusa para no presentarte el día en que se aprobó la interpelación de los distintos funcionarios públicos, entre otros el jefe de gabinete, ¿no? Guillermo Francos. Esa era la preocupación de la oposición, pero me parece bien que se busque una dinámica, un formato por el cual no se extienda demasiado las explicaciones del caso Libra y que se dedique todo el tiempo necesario en el ámbito más específico, ¿no? Que tiene que ver con la interpelación a partir de la creación de esta comisión investigadora. Claro, recordemos que la interpelación está prevista para el martes 22 a las 14 horas con la presencia del jefe de gabinete, de Luis Caputo, del ministro Cunio Libarona y Roberto Silva, que es presidente de la Comisión Nacional de Valores. Muchos se preguntan si van a estar todos presentes. Uno arriesgaría que... yo, si quieren, les apuesto, pero me parece que hay alguien que seguro va a estar. Esa es la pregunta. Sí. Tenés que encontrar a alguien que te quiera apostar. Todos van a estar de acuerdo, me parece, conmigo, que el que va a estar por duplicado miércoles y martes que viene será Guillermo Francos. La pregunta Luis es, ¿habrá Caputo no va más? a estar. ¿Habrá alguno más, además de Francos? ¿Se sumará algún funcionario más? Porque Caputo debe estar a mil ahora coordinando esta fase 3 del programa económico. Es muy difícil vino a explicar el acuerdo con el fondo, no va a explicar. Cunio Libarona ya ha venido, así que seguramente estará, o probablemente estará, y Roberto Silva probablemente esté. Recordemos que las presencias de los funcionarios, la Constitución lo establece que tienen que venir, pero no hay ningún castigo para el caso de que no vengan. Así que... Sí, hay una discusión con el caso del jefe de gabinete, ¿no? El jefe de gabinete sí, ahí sí, porque lo dice expresamente. En el caso de que la Constitución establece la posibilidad de que el Congreso cite a los funcionarios, pero no dice nada, bueno, no está prevista, no se les ocurrió a los convencionales la posibilidad de que no vayan a acudir, que es lo que terminará seguramente sucediendo. Bueno, Luis Caputo, como decía Sebastián, puede argumentar un sinfín de cosas, de cuestiones respecto de que por qué no estará acá. Muchos decimos también, en esta mucho no le toca, en realidad, porque mucho no tiene que ver en la cuestión del escándalo Libra. Independientemente de que ayer lo escuchaba Miguel Pichetto, que hablaba del tema y que decía que hay una sola pregunta que le quieren hacer a Luis Caputo, que es justamente por qué, si él estaba informado del tema. Sí, tampoco se entiende demasiado la presencia de Mariano Cunio Libarona, más allá de que Milei lo mencionó en una entrevista con Jonathan Viale, confundiendo la figura del ministro de Economía con la del abogado personal del propio presidente.
quizás por eso se lo está interpelando a Cnoni Nogarona, pero en realidad no está salpicado por el caso Libra. Digo, las responsabilidades políticas y eventualmente penales no le llegarían al ministro de Justicia. Sí, los que estaban realmente salpicados por el caso Libra eran la Secretaría de Presidencia, Karina Milei, Claro. y el vocero presidencial, De hecho, Manuel hubo- Adorni, que estaban contemplados en ese menú de interpelaciones, pero finalmente fueron descartados. Sí. Porque... Sobre todo la hermana del presidente, hubo un reproche interno en el chat de Unión por la Patria, hubo diputados que no entendían por qué se cedió en ese punto. Sí. La respuesta, bueno, clara, ¿no? Digo, no estaban los votos para el quórum. Claro. Si se la citaba, si se incorporaba la interpelación de Karina Milei y de Manuel Adorni, se caían diputados para que dieran quórum. Ah, y en la recordemos que sesión. también estaba justo caliente el tema de ficha limpia Sí. en el Senado. No sé si es casualidad o no el hecho de que se haya suspendido la sesión de ficha limpia en el Senado, que estaba pensada para el día siguiente, y que se dio a conocer eso Sí. justo después de que termine la sesión acá en la Cámara de Diputados. Tal cual. Pero bueno, bastante calentito estuvo el WhatsApp de Unión por la Patria con diputados pidiéndole explicaciones de Germán Martínez para abajo, ¿no? Sí, sí, y hubo quienes relacionaron, como hacía Dani, la caída de la sesión por ficha limpia y bueno, lo que había sucedido un día antes con esa modificación que hubo en el texto original. A propósito de ficha limpia, bueno, finalmente estaba prevista la reunión para el miércoles a las 11 de la mañana y se terminó suspendiendo en la tarde, al caer la tarde del martes, cuando en realidad quedaban pocos senadores, dicho sea de paso, quedaban pocos senadores. El porque- argumento oficial fue ese, que no había, o sea que en teoría los votos para aprobar ficha limpia en el Senado estarían, pero que justamente los que piensan aprobarla no iban a estar presentes, entonces no iban a conseguir el número necesario justo ese día. En su momento hablaron de postergar esa sesión para el 24 después de Semana Santa, pero todavía no fue convocada. De hecho, la suspensión no reprogramó para otra próxima sesión, pero bueno, esa era la fecha que se hablaba en ese momento, el 24. Hay que ver si efectivamente vuelven a hacer otro intento y se terminan exponiendo, poniéndose las cartas sobre la mesa sobre si realmente el Senado va a aprobar o no ficha limpia. En su momento, bueno, se ponía sobre la lupa especialmente a los santacruceños, ¿no? Claro, sí, Y a los siempre. misioneros, que una siempre palabra en que la usó mira. un oficialista para describirme a los misioneros fue resbaladizos. Sí. Pero los santacruceños, creo que según un senador que estaba al tanto de esta negociación, me había dicho que los santacruceños a último momento medio que dieron el visto bueno para aprobar ficha limpia. En fin, Ver para creer. ver para creer, En exactamente, definitiva, sí. José. Ahora, bueno, volvamos a la comisión investigadora. Entonces, Seba, tenés Sí, información recordemos sobre el tema. el nacimiento de la comisión investigadora. Hubo un intento en el Senado, después de un emplazamiento se logró aprobar la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que fue una sorpresa porque muchos dudábamos de que hubiera quórum en esa sesión. Hubo diputados que responden a algunos gobernadores que venían jugando en sintonía fina con el gobierno, que se dieron vuelta, le soltaron la mano a la Casa Rosada y con eso se logró el número, que fue una cachetada, un baldazo de agua fría para un oficialismo que estaba seguro que iba a poder salir de ese aprieto y ahora, bueno, claramente la lupa va a estar puesta durante los 3 meses que está previsto que dure el funcionamiento de esta comisión, va a estar sobre el tapete, ¿no? La responsabilidad de Javier Milei y de otros funcionarios clave del gobierno en lo que fue el lanzamiento y la operatoria de Libra, que dejó, bueno, damnificados en la Argentina, pero también en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, donde hay una demanda colectiva que se está investigando en los tribunales de Nueva York. Pero a partir de la creación de esta comisión investigadora y sobre todo de una fórmula muy concreta para la integración por parte de cada una de las fuerzas políticas, se libró una batalla secundaria por la integración, justamente lo que veníamos diciendo recién, y cuál es la proporción que le corresponde a cada una de las fuerzas. Claro, ahí cuando el diputado nacional Garrido, el santacruceño, propuso una modificación en la letra, pocos sospechaban cuál iba a ser la implicancia de esa modificación. Él proponía que en lugar de que se hablara de bloques, se hablara de interbloques. Claro, después,
cuando el PRO y la Libertad Avanza ensayaron una suerte de artilugio, de truco legal, hay que decirlo, lícito, para ampliar o engrosar su representación, ahí quedó en evidencia cuál había sido el juego para el cual se prestó probablemente inocentemente el diputado Garrido. En ese momento, haciendo cuentas... Sí, que aparte, encima después terminó... él sugirió esa modificación, sí, pero después terminó absteniéndose. Terminó absteniéndose, por eso fue bastante raro. Después, haciendo matemáticas, todos sacábamos cuentas y nos daba que la oposición más dura iba a tener 13 representantes, iba a quedar en ese caso con el quórum asegurado y también con la conducción de esta comisión investigadora, probablemente para Carolina Gaylar, por ser parte de la oposición mayoritaria de Unión por la Patria. Pero después hubo ahí un revoleo de diputados, claro, vieron el vericueto legal y el PRO y la Libertad Avanza ensayaron esto que decíamos, este estratagema para tener más poder de fuego y bloquear la comisión o al menos neutralizar la conducción que pretendía imponer la oposición más dura. Y ahí quedaron las cosas empatadas en 13 cada uno porque el PRO, por esta fórmula, cada 20 diputados que tuviera el bloque, se ganaba el derecho de designar un representante más en esta comisión investigadora. Entonces, al llegar a los 40 diputados, que es lo que hizo el PRO, sumó a los 3 diputados del MID. También se había hablado de la posibilidad de sumar al fueguino Garramuño, pero finalmente esa alternativa quedó desestimada porque ya había llegado al número de 40 y de esa forma podía tener un diputado más. Lo mismo hizo la Libertad Avanza, sumando a la diputada Paula Modeo, de 39, se reconfiguró el formato a un formato de interbloque y ya eran 40, entonces quedaron empardadas las dos fuerzas, ¿no? La oposición y el oficialismo y sus aliados naturales, que son la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y, por supuesto, el PRO en esta nueva asociación con el MID. Ahí este artilugio fue impugnado por Unión por la Patria, pero también por Democracia para Siempre, por Encuentro Federal, por la Coalición Cívica, pero terminaron convalidando, ¿no? esa estrategia, haciendo lo mismo, ¿no? Actuando en espejo. Y hubo un movimiento muy raro, bastante disparatado, diría yo, que fue que Unión por la Patria le prestó 2 diputados al Frente Izquierda, que son Mónica Macha y Julia Estrada, de manera tal que el Frente Izquierda, que tiene 5 integrantes, aunque con 4 en ejercicio, porque hay una diputada que presentó su renuncia, tuviera 6 representantes y, de acuerdo a la fórmula esta que estaba en el proyecto aprobado, al Frente Izquierda le correspondería un diputado más que se lo cedería a Unión por la Patria, que va a ser efectivamente Julia Estrada, ¿no? Entonces quedaron de esa manera de vuelta la oposición con 14 representantes y el oficialismo con 13. Pero no contaban con que la Unión Cívica Radical iba otra vez a prestar sus servicios al oficialismo y rompió su bloque. Aprovecharon también una circunstancia, los pelucas, que son 6 diputados nacionales, encontraron la excusa perfecta para pegar el salto a un espacio que va a actuar de forma casi automática, en una suerte de alineamiento automático al oficialismo. Quedó muy diezmado la Unión Cívica Radical, con 14 representantes nada más, y va a tener 2 diputados en esta comisión. Pero repasemos un poquito, no tenemos placas en este momento, pero más o menos lo podemos ir diciendo de memoria. Entonces, Unión por la Patria va a tener en total 7 representantes si sumamos a Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailade, Sabrina Selva, Itay Hamann y Carolina Gaylar. Y hay que sumar a una representante que ahora está en el interbloque Frente Izquierda, pero es claramente una formalidad, ¿no? Claro. Que es Julia Estrada, ¿no? De esa manera el kirchnerismo va a tener, el kirchnerismo y el panperonismo va a tener 7 representantes de esa comisión. Uno más va a venir del lado del Frente Izquierda, que es Chipi Castillo. Además, por el lado de Encuentro Federal van a estar Oscar Agos Carreño y Nicolás Massot, que fueron los que iniciaron esta protesta contra Martín Menem por haber avalado esta estrategia sui generis, digamos, de armar interbloques.
Democracia para Siempre designó a Dania Tabela y a Fernando Carvajal. Lo mismo hizo la coalición cívica con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que son, si se quiere, los dos de perfil más opositor en ese bloque inspirado en el liderazgo de Elisa Carrió. Ya dijimos del Frente de Izquierda, y por el lado del oficialismo están Gabriel Bonoroni, el jefe de bloque, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paulo Modeo, que se granjeó el ingreso a esta comisión investigadora por la ventana gracias a esta articulación con La Libertad Avanza. El PRO, que se asoció al MID, va a estar representado por Cristian Ritondo, que es el presidente de la bancada, Silvana Giudici, el pampeano Martín Maquieira y Oscar Sago, que es el único representante del MID y que también, al haber accedido a ampliar el interbloque del PRO, bueno, se ganó este reconocimiento, que es tener una voz y un voto en la comisión investigadora. La Unión Cívica Radical había designado a 3 representantes, pero a partir de la ruptura la lista se va a acotar a solamente 2. Los 3 designados habían sido Karina Banfi, Soledad Carrizo y Alicia Andonieri. Bueno, uno de los 3 va a quedar afuera, como en el juego de la silla. La Liga del Interior, que es este desprendimiento peluca de la Unión Cívica Radical, que igual hay que decir, ¿no? Que no tiene la peluca, pero tiene el peluquín, por lo menos. Pero bueno, decimos la Liga del Interior, que es el radicalismo peluca, va a estar representado por Francisco Monti, que es de la provincia de Catamarca, y Pablo Servi, que no me acuerdo de la provincia, pero solo ustedes que son mejores que yo se van a acordar. Perfecto. Y con eso ya estamos. De esa manera va a estar... Bueno, y me falta saber Innovación qué va a pasar Federal. con Innovación Federal. Innovación Federal, pregunté... Sí, vos tenés quién son. Esa es la primicia, me acota acá la productora del programa. Sí, Yolanda Vega y Agustín Domingo. Yolanda Vega es salteña y Agustín Domingo es rionegrino. Van a ser los representantes de Innovación Federal. Le mandé un WhatsApp hoy a Pamela Caletti y ella me lo ratificó. Así que, bien. Bueno, con eso se completaría estos 28 integrantes, ¿no? Pero falta que lo oficialice el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, ahí la oposición, va a discutir un poco el hecho de que se venció el plazo para presentar a los integrantes de cada bloque el viernes pasado. Claro, lo que decían de Innovación Federal es que de Innovación Federal decían que alcanzaba con que antes de las 20 ellos hicieran reserva de los nombres y tenían tiempo hasta hoy. Veremos. Eso por lo va menos a ser discutido eso seguramente. Seguramente, pero a ver, ¿quién que se queda con la presidencia? ¿Qué están 14-14 acá? ¿Cómo? Por ahora el partido está 14-14. A menos que aparezca algún cisne negro que desnivele la cuenta, pero ahora están ahí, cabeza a cabeza. Aparte, la presidencia va a ser clave justamente porque va a tener este rol de desempatar. Y además, la presidencia es la que convoca a las reuniones informativas, a las sesiones de la comisión. Pero va a ser importante ver si se da la posibilidad de quórum para la oposición. Yo creo que acá el objetivo principal que tiene el oficialismo es bloquear esta comisión y que no pueda funcionar. Claro, seguro. Hay algunas acá es cuando empiezan a abrirse todas las bibliotecas de no hace falta quórum para que funcione porque con 1/3 de los integrantes puede funcionar igual. Ahora, ¿va a poder citar testigos sin quórum? Me parece que va a poder designar siquiera presidencia, porque quizás ni siquiera van para la reunión constitutiva. Son dudas que vamos a empezar a resolver la próxima semana cuando se constituya esta comisión. Ahora nos quedamos sin tiempo. Sebastián, gracias. Un gusto, como siempre. Gracias, Dani. Gracias a ustedes, nos vemos un placer. y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alba, Fernando Fraquelli y gran equipo. Nos vemos mañana a partir de las 15.